Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Qué rico volver a- a estar conectado en la red con ustedes y poder seguir con este estudio breve que estamos haciendo de escatología. Así que oremos, preparemos nuestro corazón y tomamos entonces la clase para esta noche. Amén. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta noche preparamos nuestro corazón y nos disponemos para ti, Señor. Te suplicamos que quites de nosotros todo cansancio físico, todo estrés, o toda ansiedad, toda preocupación, y que el bendito Espíritu Santo nos asista ahorita, asume el control de nuestras vidas, que podamos descansar en ti y reposar en ti, y, y que el bendito Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de la verdad, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que esta materia que estamos estudiando, Señor, nos ayude para ese fin, Señor, de depositar cada día más y más nuestra vida en fe, en confianza, al conocerte más en las Sagradas Escrituras. Así que, Padre, quedamos en tus manos y gracias por ayudarnos y gracias por este maravilloso estudio que nos permite realizar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amados, en la última clase estuvimos ya hablando acerca del siglo, de las edades, de esa, digámoslo, esa médula de la teología, esa base de la teología, que es el hecho de estudiar el, en cómo está dividida la Biblia, cómo Dios dividió la existencia de la humanidad. Y nos quedó claro con los textos que vimos que todo el tiempo que existe está en el siglo presente y el siglo venidero. También estuvimos mirando que este siglo, la Biblia dice que este siglo es un siglo eh, eh, malo. Y miramos que este siglo sencillamente eh, está en los últimos días y que hay un asolapamiento, un solapamiento del siglo venidero que ya está presente en este siglo y que sencillamente ya estamos mirando estas características de la salvación y podemos decir que la salvación está en dos etapas, en el ya y en el todavía no. Y esas dos etapas, en la primera parte dio inicio con la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta parte, en la primera parte de la salvación, tiene que ver exclusivamente con el establecimiento del reino de los cielos. Más adelante vamos a mirar qué es el reino de los cielos. Y vamos a estudiar un poquito más sobre lo que implica ese solapamiento o esa introducción que hay del siglo venidero en este presente siglo. Ahora, nosotros dijimos que nosotros ya hoy para nosotros es una nueva creación. Miramos textos como el de 2 Corintios 5:17, donde dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas nuevas. Dijimos que la historia, palabra más, palabra menos, está embarazada con el siglo venidero y que la predicación en todo el mundo está sencillamente ejecutando esa obra maravillosa que es el establecimiento del reino de los cielos. Amén. Y como les digo, más adelante vamos a estudiar un poco más acerca de esto. Entonces, en ese solapamiento, pues lo que tenemos que decir es que
esa es la tensión que hoy tenemos de la vida cristiana. Y hay una vieja creación donde hay un dominio de Satanás, pero que en Cristo comienza una nueva creación y comienza el reino de Dios, y que de esa manera el reino de los cielos ya entró, pero que aún sigue estando aquí el pecado, la miseria, la muerte, las tinieblas, pero que hoy los cristianos están esperando la venida de Cristo, y cuando venga el reino o el siglo venidero, será un siglo de justicia, de gozo, de vida, de luz. Así que entonces, la iglesia está hoy en crecimiento, en bendición, en prosperidad, pero al mismo tiempo hay tribulación, hay persecución y hay apostasía. Y entonces el bien y el mal, digámoslo así, están ahí hoy. Hay esa guerra que nosotros como creyentes estamos librando. Amén. Contra el pecado y contra la maldad. Así que entonces yo creo que ya el tema, el discurso de esta estructura escatológica de la Biblia sobre el aión o el tiempo que está dividido en estos dos, el presente siglo malo y el siglo venidero, la idea ya nos quedó más clara. Ahora, dijimos también que dónde está el final de este siglo malo. Dijimos que el final del siglo malo, ya estamos en los últimos tiempos, pero estos últimos tiempos comenzaron con la primera venida del Señor Jesucristo y terminará los últimos días, terminará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí me hago entender. O sea, los últimos tiempos, los últimos días de este presente siglo malo están ya en su final. Y ese final se inició con la venida de Cristo, pero terminarán con la segunda venida de Cristo. Al mismo tiempo, cuando Él venga, es el final del siglo presente malo, pero es el inicio del siglo venidero. Entonces vamos a mirar así por encimita, a hacer como una panorámica, un bosquejito pequeño de lo que es el juicio, la segunda venida. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que vamos a tener ese día es un juicio, escúcheme lo que voy a decir, un juicio general, un juicio que es universal. Ese día se dará vida eterna para los justos y perdición eterna para los impíos. Ese mismo día, en ese mismo suceso, en ese acontecimiento, ese juicio general es un juicio universal. Y esa es precisamente la línea que divide el juicio, el presente siglo malo con el futuro siglo venidero. Así que, aunque más adelante lo vamos a estudiar, lo que estamos diciendo en este momento es que no cabe la posibilidad de un espacio intermedio, que en la teología dispensacionalista se le llama el periodo o el tiempo milenial. Este concepto milenial toma por lo general el texto bíblico que se usa es Apocalipsis capítulo 20. Sin embargo, permítame decirle que así como vamos a mirar más adelante qué es el reino de los cielos, también vamos a sacar un espacio muy bueno para hacer un estudio acerca de Apocalipsis capítulo 20, de lo que implica y lo que significa el milenio. Hoy permítame decirle que en este juicio general y universal
sabe. Lo que estamos diciendo es que no milenio, porque con la segunda venida de Cristo, cuando Él llegue, Él juzga ese día a todos, tanto los justos recibirán su recompensa, como los malvados. Pero ¿cuáles malvados? Todos los malvados serán juzgados ese día. Desde ese día, en el siglo venidero, como dicen los textos bíblicos que ya hemos leído, no hay matrimonio, no se casan, no se dan en casamiento, no hay hijos rebeldes, no hay malvados. Así que todo esto viene inmediatamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, amados, para mirar un poquitico más esto, vamos a leer algunas porciones bíblicas y luego hacemos ya un comentario general. No propongo o no propendo explicar todo lo que vamos a leer esta noche. Y como te estoy diciendo, en este instante nosotros estamos tomando la teología y estamos analizando la parte general de la teología. O sea, mirando lo macro, mirándola desde una panorámica, en general, lo grande. Después vamos a entrar en las minucias, en las partes que más pequeñas, digámoslo así. Vamos a estudiar qué rapto, qué es segunda venida, o qué es milenio, o quienes resucitan. Bueno, ya de una manera más particular. Por ahora estamos mirando que la parte general. Recuerden que en una de las claves de interpretación dijimos que íbamos a estudiar primero los textos claros y después vamos a la luz de los textos más claros, más fáciles de interpretar, interpretaremos los textos que son difíciles o oscuros. En esa misma posición dijimos que íbamos a mirar primero la parte general y después la parte que particular. ¿Ven? Entonces, por ahora estamos mirando esa parte que general. Entonces, amados, vayan conmigo y busquen Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Busquen Romanos, capítulo 2. Busquen Segunda de Pedro, capítulo 1. Entonces, si van a ir conmigo, vayan a Mateo capítulo 25 y vamos a leer del verso 31 hasta el 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿ya notaron cuál es el tema? La segunda venida. Es el Señor Jesucristo que está explicando y está diciendo, cuando el Hijo del Hombre, recuerden que este título lo tomó para él de Daniel, del profeta Daniel. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuándo? En su gloria, o sea, en la segunda venida. Y todos los ángeles con él. ¿Con quién van a venir ese día con él? Todos los santos ángeles con él. Entonces, noten esto. Entonces, ese día que él venga, se sentará en su trono de gloria. ¿Escucharon esto? Se sentará en su trono de gloria. Él va a venir de una manera pública, no secreta. Y ese día los santos ángeles y todos los santos que creen vendrán con él. Pero él vendrá ese día es en gloria y poder. Y va a sentarse en su trono. Escuchen esto, en su trono. Amén. En su trono. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Cuántas naciones? ¿Solo los judíos? ¿Solo los creyentes?
No, todas las naciones. La palabra todas implica todas. Y apartará los unos de los otros. Escuchen la teología. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, ese día, ¿quién viene? Jesucristo. Pero ¿cuál es el título que tiene aquí? El rey dirá a los de su derecha. ¿Quién viene? El rey. Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire, esto había sido preparado y anticipado desde antes de la creación del mundo. Pero en el momento del cumplimiento, el Señor Jesucristo nos dio los detalles de cómo sería. Aquí hay unas minucias del detalle del juicio final. Noten esto. Y él dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, fuiste un creyente que dio testimonio. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, ¿quiénes? Los que han sido justificados, los que han sido glorificados, los que han sido salvados por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Los justos le responderán diciendo, Señor, nosotros hicimos eso y ni siquiera nos dimos cuenta que lo hicimos. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, o sea, a un miembro de la iglesia que fue adoptado como hijo de Dios, a mí, dice Cristo, lo hiciste. Entonces, aquí hay un juicio. Está el rey dando sentencia. Entonces dirá también a los de la izquierda. Recuerden que acaba de hacer una división de todas las subnaciones. Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. La conclusión del texto. E irán estos, ¿quiénes? Estos al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. ¿Cuándo se separa la humanidad? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hará ese día el Señor cuando venga el Señor de gloria y se siente en su trono? Un juicio general, un juicio universal, porque llamará a todas las naciones de la tierra y separará en ¿cuántos grupos? En 2 grupos. No hay 3 grupos. ¿Cuántos grupos hay? 2 grupos. El verso 31 que dice, Él vendrá en gloria.
Así que este es el tema que el Señor está trayendo. Desde el capítulo 24, desde Mateo 24, el Señor está hablando. El tema es su segunda venida en gloria. Amén. Ahora, todas las naciones, dice el versículo 32, esto limita a todos los gentiles de la tierra. Amén. Ahora, ¿cuándo el tiempo? ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo el tiempo? Cuando Él venga. El verso 31 es clave. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Este es el tiempo. Los resultados. El versículo 46. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida ¿qué? Eterna. Así que consecuencias eternas, sí, para todos los hombres. ¿Cuántas consecuencias eternas hay? 2. Vida o castigo. ¿Cuántos grupos? 2. Derecha o izquierda. Ovejas o cabritos. Ahora, hay 3 lugares en Mateo que hablan de todas las naciones. En 3 pasajes. El tema es la segunda venida de Mateo 24. Pero si usted mira el verso 24, perdón, el capítulo 24. El capítulo 24, el versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El texto que se usa aquí, la expresión es gentes para hablar de todas las naciones. El verso 24, el capítulo 24, perdón, el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. Aquí incluye los judíos y los gentiles. Predicado el evangelio a todas las naciones, a todas, gentiles y judíos. Amén. Y en el capítulo 28, el versículo 19, dice, id a todas las naciones. Así que todo esto, estos a todas las naciones, en todos estos pasajes que hemos leído, está hablando tanto de una venida gloriosa, pero está hablando de una predicación del evangelio a todas las naciones. Y está hablando de que judíos y gentiles están siendo predicados, evangelizados al mismo tiempo. Así que el texto no nos da la oportunidad de hacer un paréntesis para que los gentiles se salven y los judíos se pierdan. Hoy hay salvos entre los judíos y hay salvos entre los gentiles. Pero en los tiempos de tribulaciones de los últimos tiempos, los que van a ser atribulados son los creyentes y los que los van a atribular son los no creyentes. No habla de judíos que van a ser atribulados y que van a ser salvos porque ponen su vida después del rapto. No hay la posibilidad de un rapto secreto en Mateo 25. Ni hay la posibilidad de separar un tratamiento para una nación y otro tratamiento para otra nación. No hay la posibilidad de 2 juicios, no hay la posibilidad de 2 resurrecciones. El juicio general es la línea divisoria de los 2 reinos, de las 2 edades, de los 2 siglos. Es el final del presente siglo malo y el principio del siglo bueno.
Cuando Él venga en gloria, es que va a hacer esa separación. Y Mateo creo que no necesitamos predicar más de él, porque los textos son claros. Ahora, vayamos un momento a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y vamos a leer leamos desde el versículo 1 hasta el 16. El justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día, escuchen la expresión usada aquí, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando Él venga en gloria, se manifiesta la justa ira de Dios enviando a los impíos al infierno. Y se revela, la palabra revelar es manifestarse. Ese día, personal y corporalmente, Cristo estará en esta tierra. Pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti ira, o sea, juicio, sentencia, castigo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará, el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme ¿qué? A sus obras. ¿Qué leímos en Mateo 25? Obras buenas y obras malas. Y el juicio es según las obras. ¿Cómo es que pagará según las obras? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, o sea, todos los hombres. En ese texto, judío y griego, o sea, judío gentil, está toda la raza humana. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también ¿qué? Al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que son sin ley en pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Por qué ningún ser humano es inexcusable? Porque la ley de Dios está escrita en la tabla, sí, pero también está escrita en los corazones de los hombres, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Escuchen el texto. ¿Cuál es ese día? Cuando Él venga, según el verso 31 de Mateo. Amén. Así que escúchenme esto. El tema aquí en Romanos es la revelación de la ira de Dios contra los hombres por causa del pecado. Este texto termina por allá en el capítulo 3 diciendo, no hay justo ni aún uno. Los judíos eran culpables, sí. Los gentiles eran culpables, sí. Todos los hombres culpables, sí. ¿Hay justo alguno? Ni siquiera, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Así que el tema aquí es que está hablando el apóstol Pablo del castigo que van a recibir los que no son del arrepentimiento, los que no tomen la justicia de Dios, los que no acepten la obra de Cristo. Amén. Así que, amados, el tema aquí es la revelación de la ira de Dios. Ahora, el alcance de la ira aquí es universal. Todos los hombres, dice el verso 6. Toda la raza humana, dice el verso 9. El versículo 10 dice, los buenos, los judíos. El versículo 12, todos bajo la ley, todos los hombres. Amén. Así que el resultado, versículo 7, vida eterna, gloria, inmortalidad. El resultado, honra y paz y gloria eterna, en el versículo 10. El tiempo, si miras el verso 6 y miras el verso 16, cada uno está diciendo lo mismo y es un paralelo en el texto, como tú lo miras ahí, es un paralelo de lo que leímos nosotros en Mateo capítulo 25 y es un paralelo con Mateo capítulo 16, versículo 27. Miremos Mateo capítulo 16. El verso 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Cuándo? En la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces cosechará ese día, pagará a cada uno, pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten que Mateo 25, Mateo 16, Romanos capítulo 2 no se contradicen y es la misma aplicación y la misma conclusión. Jesucristo vendrá un día y ese día hará un juicio y separará la raza humana. Aquí hay un paralelo. Tú notas allí que hay recompensas. Dios juzgará a cada uno en su segunda venida. Ahora, podemos tener otros textos que confirmen todo esto. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 4, para los que están tomando nota. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Romanos capítulo 13, versículo 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. En todos estos textos, ¿qué van a hacer? Confirmando lo que estamos diciendo, que la segunda venida tiene un juicio que es un juicio general, un juicio que es universal, y ese día es cuando se dividirá los buenos y los malos, se quitará la maldad, se quitará el pecado, comenzará un reino de justicia y se acabará un reino de maldad. Amén.
Ahora, como no estoy predicando de estos textos, sino aplicándolos a la idea que estamos manejando, vayan conmigo a segunda de Pedro, segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Dije segunda, ¿verdad? Sí. Capítulo 3, por favor. Sí, estoy bien acá. Segunda. Estaba equivocado yo acá. Pero es segunda de Corintios, capítulo 3, y vamos a leerlo. A menos los primeros versos. El día del Señor vendrá. Ahora ya no es Jesucristo, no es Pablo, es Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias ¿qué? Concupiscencias, su propio pecado, y diciendo, ¿cuál es la ridiculez que están diciendo? ¿Cuál es el tema? ¿Dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Quiénes son estos? Estos burladores. Ya una vez hicimos una comparación de este texto y la palabra burlador aquí es peor que la palabra de impío, porque un incrédulo es alguien que no cree, pero un burlador es que conociendo la verdad se bufama de ella, la ridiculiza. Es peor que un escarnecedor. Estos burladores, estos ignoran voluntariamente. Esa es la diferencia entre el impío y el burlador, que el impío es por falta de conocimiento, pero este es voluntariamente que es un burlador. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua que subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, versículo 7, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Los burladores lo tienen como tardanza. No ha pasado nada, pero en el tiempo de Dios nunca es tarde. El Señor no retarda su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los salvos, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no está hablando de todos los hombres, sino el nosotros implica la idea de la iglesia. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Nada de secreto, nada de silencio.
y los elementos ardiendo están deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en una santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Amados, Pedro está dividiendo la humanidad en tres periodos. Y dice que el mundo antiguo tuvo un juicio y fue anegado en agua. El diluvio universal. Ahora, por causa de la maldad, cuando Cristo venga, habrá un juicio general, pero también la tierra y el cielo serán reparados por el cauque. ¿Por qué? Por la causa de la maldad, ellos necesitan ser purificados. Y entonces habrá fuego, ahora por fuego. Y luego, el tercero habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. No quiere decir que es otra tierra ni que es otro cielo, sino que es una tierra nueva porque fue purificada y cielo porque han sido purificados. Más adelante vamos a hablar del cielo y vamos a hablar de la tierra y del nuevo cielo. Así que el tiempo, ¿cuándo ocurrirá esto? En todos los pasajes hemos mirado tiempo, resultado y actos. El tiempo, el texto dice, en la venida de Cristo. ¿Quiénes eran los burladores? Los que negaban. Los que negaban. ¿Cuál es el tema del pasaje? La defensa que Pedro está haciendo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque estos burladores están diciendo que Él no va a venir, que la cosa va a seguir igual, que era una promesa falsa. El alcance, cuando Él venga, de juicio universal. La tierra y el cielo. Universal. Todo destruido por el fuego. Versículos 10 al 12. Ahora, en el pasado por agua, fue universal en el versículo 8. En el futuro por fuego. Así que en el futuro solo los de Cristo van a ser salvados. El resultado del pasaje de Pedro, la destrucción eterna de los malos. El versículo 7 dice que habla de los hombres impíos. El versículo 9 habla de los que no se arrepentirán, o sea, de los que no son justos, justificados. Todos ellos que perecerán. Después que venga Cristo, ya no hay oportunidades para arrepentimiento. Así que después de Cristo existe la salvación. No. Los que se salvaron se salvarán hasta antes de la venida. Hay una oportunidad para arrepentimiento, es ahora y ya. ¿Para quién? Para el judío y para el griego. Porque no hay excepción de personas. Amén. Así que, amados, este juicio final, entonces, abarca todos los hombres vivos y muertos. Escúcheme lo que estoy diciendo. Abarca todos los hombres vivos y muertos. Porque otra gran lección que tenemos aquí es que cuando Jesucristo venga ese día, los santos y los justos vendrán con él. Las tumbas devolverán los muertos. ¿Cuáles tumbas?
todas. Cuando vayamos a mirar más adelante, tú vas a encontrar que el mar, que la tierra, que el Seol, todos devolverán los muertos. Todos los hombres resucitarán. No solo los justos, todos. Todos los hombres tendrán un cuerpo físico y corporal de nuevo. Todos los que hayan muerto volverán a tener un cuerpo físico. La resurrección es la resurrección del cuerpo, porque el alma no ha sido separada de Cristo. Pero los que están muertos sin Cristo, están separados de Cristo, pero están aguardando también este día, el día de la ira de Dios. La gente que estaba haciendo al ser impía e incrédula, cosechando ira para el día del juicio. Es lo que leímos en los textos. Amén. Así que el resultado, castigo eterno y vida eterna, según los textos que hemos leído. Amén. Así que todos los hombres serán castigados. Y tú puedes ver eso en Romanos del capítulo 1, 2 y 3. Tú vas a encontrar que los judíos, los gentiles y todos los hombres, ese día estarán en ese juicio. Amén. Así que, queridos, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Cuando Cristo venga, hay un juicio general. Hay una resurrección general y comenzará un reino justo, bueno y glorioso, donde el Rey de Reyes reinará. Cristo, les quiero anticipar eso porque es el tema de la próxima clase. Cristo ya es el Rey, que ya reina en su reino, pero establecerá su reino. Ya el reino está establecido, pero lo manifestará con su segunda venida. Amén. Así que entonces, ¿qué abarca la segunda venida de Jesucristo? Una resurrección universal, un juicio universal, amén, y una división de los dos tiempos. Edad mala, desde la creación hasta la venida de Cristo, segunda. Y de ahí para allá, cielos nuevos, ¿y qué? Tierra nueva. Amén. Así que, amados, donde más de pronto podríamos tener algunas aclaraciones que hacer después, podría ser sobre la escatología del apóstol Pedro. Porque Pedro afirma que hay una destrucción de agua que fue primera, y yo creo que la conocemos en la Biblia, Génesis, pero habla de una destrucción por fuego. Así que podríamos después mirar una perspectiva mucho más detallada. Pero el mundo entonces, lo que nosotros tenemos es que el mundo existe ahora y vamos a pasar a un nuevo mundo después de que Jesucristo venga, porque ese día habrá una destrucción, un juicio y una resurrección. Amén. ¿Preguntas? Oremos, soberano Dios y buen Padre Celestial. Gracias porque a través de este tema maravilloso tú nos permites estudiar y aprender un poco más acerca de las Sagradas Escrituras. La verdad es que la teología, desde la perspectiva de los dos siglos, se hace simple y sencilla para nuestro entendimiento, y estamos maravillados por eso, Señor. Por el hecho de que hoy estés trayendo este conocimiento a nosotros, es maravilloso. Y maravilloso poder entender la sencillez de las Sagradas Escrituras cuando las estudiamos de una manera correcta, Señor. Gracias porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es Él que nos está llevando a este conocimiento.
para que también estemos preparados y en arrepentimiento, aguardando ese glorioso día, cuando tu ira se manifestará en los impíos, pero cuando tu misericordia y tu gloria se manifestará en los santos. Padre, gracias por tu palabra y por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.